Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Como ya lo dijimos en su momento, Donald Trump logró un regreso histórico a la Casa Blanca. Su victoria incluye un contundente triunfo en el colegio electoral con 310 votos frente a 220 de su rival demócrata. Este resultado, pues por supuesto, refleja una movilización significativa de su base en estados clave como Pensilvania, Arizona, Georgia, que fueron fundamentales para su éxito. Pero además, el Partido Republicano también logró consolidar su poder en el Congreso, asegurando la mayoría en ambas cámaras. Esto implica un fuerte mandato legislativo, allanando el camino para la implementación, por supuesto, de su agenda. Los resultados confirman un cambio político significativo y abren una nueva etapa en las relaciones, tanto internas como internacionales, de Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto para México y para el mundo? Hoy lo vamos a analizar, cómo estos eventos pueden redefinir las relaciones bilaterales, el multilateralismo, los conflictos regionales, los mercados y sobre todo nuestro futuro inmediato. Y para eso nos acompaña otra vez María Cristina Rosas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora de la UNAM. María Cristina, gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias por la invitación, Kimberly, un placer. Gracias. Vamos a hablar de lo primero que nos compete, que son qué implicaciones para México tiene la amenaza de apenas del lunes pasado de imponer aranceles de 25% a México y a Canadá, 10% a China. ¿Es otra bravuconería de Donald Trump o a qué nos enfrentamos? Lo que pasa es que Donald Trump tiene esta idea de hacer a Estados Unidos grande otra vez, el MAGA, famoso Make America Great Again. Y este MAGA se basa en el proteccionismo y en tratar de reducir el déficit comercial de Estados Unidos, que déjame decirte, Estados Unidos lo atribuye a sus socios comerciales. La realidad es que ese déficit también tiene que ver con insuficiencias de la propia economía estadounidense, pero siempre es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? ¿Experto es Trump en eso? Sí, bueno, por ejemplo, en su primer mandato recordamos la guerra comercial contra China, los altos aranceles que le impuso, que por cierto Biden, que fue su sucesor, mantuvo, no hubo gran diferencia en la guerra comercial. Solo no hubo aspavientos, exacto, ni grandes declaraciones, pero fue lo mismo. Fue más de lo mismo. Ahora, para México y para Canadá es un problemón porque somos socios en un TEMEC que además fue un invento de Trump. Trump nos llevó a negociar un tratado México, Estados Unidos, Canadá para sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que según Trump era el peor tratado de libre comercio de la historia. Entonces dijo, vamos a hacer algo nuevo y bueno, este tratado tiene algunas innovaciones como esto de la revisión que nos va a tocar en 2026. Ahí viene. Esa cláusula de la revisión fue una criatura de Trump, Trump la metió y también otras Como situaciones. si hubiera sabido que él iba a estar en 2026. Sí, curioso, ¿verdad? Ya visualizaba eso él. Y también, bueno, temas como corrupción y demás, que son parte constitutiva del tratado. En este sentido, el que nos amenace con aranceles del 25% es agresivo, viola las disposiciones del TEMEC. Yo creo que no que le esto importa mínimamente. Es importante decirlo, pero a él no le importa, De hecho, él no es institucional a diferencia de Biden o a diferencia de Kamala Harris, ¿no? Esa es la gran diferencia entre Trump y los demócratas. Nada institucional, él es visceral, él básicamente responde a impulsos, es un personaje impulsivo, lo sabemos, y también busca cumplirle a sus seguidores, a sus huestes, que compran esto de que los problemas de Estados Unidos se generan por culpa del mundo, por culpa de otros. Entonces, en ese sentido debemos entender las amenazas de Trump. ¿Las va a cumplir? Bueno, si las cumple, obviamente va a dañar seriamente no solo a México y a Canadá, sino también a la propia economía estadounidense, dado que somos interdependientes. Entonces, mucho del empleo, mucho de las inversiones que tiene Estados Unidos comprometido en México, la industria automotriz, bueno, que es el eje, ¿no?, de la relación trilateral, hay que decirlo, no solo bilateral, sino trilateral, se vería severamente mermada. Así que sí son como bravuconerías, pero a cambio él quiere algo y quiere, en el caso de México, que endurezcamos aún más las políticas migratorias y procesemos las solicitudes de migración de gente que quiere ir a Estados Unidos en México y que aquí se quede. Revivir el quédate en México. Exacto. Que colapsó nuestras fronteras en su momento. Recordamos esas imágenes de Tijuana, de las ciudades fronterizas, o de Tapachula. O
pero aquí tendríamos que añadir que no nos está dando ningún apoyo financiero, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo la Unión Europea con Turquía, cuando creó un mecanismo similar de que se queden los sirios, que se queden los iraquíes en Turquía, y se le dio mucho dinero. Acá a nosotros no nos dan nada y tenemos que procesar todas estas solicitudes de personas que no quieren estar en México, hay que decirlo. Ellos quieren ir a Estados Unidos. Entonces es un problema por triple partida para nosotros. ¿Qué armas tenemos para negociar en esta relación tan asimétrica? Bueno, la interdependencia, ¿sí? El hecho de que tenemos que hacerle entender a Trump, a Estados Unidos, de que si México se desestabiliza, eso es malo para la seguridad de Estados Unidos. Si México se empobrece, eso es malo para la seguridad de Estados Unidos. Si la violencia de la delincuencia organizada sigue creciendo, eso es malo para Estados Unidos. Tenemos que jugar la carta de la interdependencia, porque Estados Unidos pretende que nosotros nos hagamos responsables de todo, del manejo de la migración, de combatir a la delincuencia organizada, etcétera, y la realidad es que pues somos interdependientes y los dos tenemos que, permíteme decirlo, como la carta con la que contestó la presidenta Sheinbaum, ¿no? Hablando de los consumidores están allá, las armas vienen de allá. Exacto. ¿Qué crees que podría pasar en el futuro inmediato, en enero, cuando tome posesión Donald Trump? Bueno, él toma posesión en unas cuantas semanas y viendo, por ejemplo, cómo integró a su gabinete con personas leales a él más que con gente con experiencia, ¿no? Eso es muy lamentable. Y por simpatías ideológicas. Totalmente. Yo comentaba en algún artículo que el gabinete de Donald Trump es como si nombraras como jefe de bomberos a un pirómano, ¿no? Es gente sin experiencia, ¿no? Pero son leales a él. Y vaticinan muchos problemas, porque ¿cómo le hacen entender a alguien a cargo de comercio que es proteccionista, que es importante comerciar y que el proteccionismo de hecho es malo para el consumidor estadounidense porque le eleva los precios de los productos? ¿Cómo les haces entender eso? Es difícil, ¿no? Entonces es gente... No les importa. No les importa. Pero a la larga, yo tengo esta percepción de que la primera presidencia de Trump de alguna manera aceleró el declive de Estados Unidos a nivel internacional. Porque si lo vemos con cuidado, Trump provocó un retraimiento de Estados Unidos. Este nacionalismo exacerbado era como nosotros primero y el mundo después. En pandemia le fue súper mal a Estados Unidos, Donald Trump era el presidente, y en parte esto tuvo que ver con que Donald Trump ni creía en la enfermedad, ni creía en la interdependencia, ni en la cooperación, ni en la Organización Mundial de la Salud, ni en las vacunas. Ni en el cambio climático, ni en el multilateralismo, ni en Naciones Unidas. Amenazó con salirse de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Es escandaloso. Entonces, creo que veremos más de lo mismo, pero eso lo único que va a hacer en un mundo tan globalizado e interdependiente es que va a acelerar aún más el declive de Estados Unidos. ¿El interior de Estados Unidos qué crees que pase con su ciudadanía? Está muy polarizada. Discursos de odio, muy actos de racismo. ¿Qué es lo que crees que Está vamos a enfrentar? terrible. Yo me acuerdo de un informe que en materia de seguridad nacional se dio a conocer cuando Biden no bien había llegado a la presidencia y se señalaba que el supremacismo blanco y todos estos movimientos raciales, bueno, más bien antipoblación afroestadounidense, población hispana, población asiática, eran una bomba de tiempo y que eso podía convertirse en la mayor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. No China, no Rusia, sino esta implosión interna, esta polarización social y este rechazo a la otredad. Entre los temas importantes en materia internacional, la guerra comercial con China, ¿cómo crees que se va a incrementar? ¿Va a quedar como está? Todo parece indicar que se va a incrementar. Y eso, mira, lo hemos visto en los últimos años, le ha beneficiado a México, porque muchas empresas que operaban, empresas de Estados Unidos que operaban en China, decidieron venir a México y aprovechar el TEMEC. Esa es la realidad. México brincó al primer lugar de exportación de Estados Unidos, ¿no? Pero es una ventana de oportunidad que se puede cerrar, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Pienso que se puede recrudecer la guerra comercial contra China, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué pasa durante la revisión del TEMEC y vamos a ver si toda esta cruzada contra China alimenta a las empresas estadounidenses y de otros países a asentarse en México. Hay un problema, Kimberly, también entre México, China y Estados Unidos. En el TEMEC tenemos una franquicia,
para que hasta por $800 puedan entrar productos de México a Estados Unidos libres de impuestos, lo mismo de Canadá a Estados Unidos, y resulta que China está aprovechando esas franquicias de $800 para ingresar productos chinos a la Unión Americana. Entonces, pues aunque sea de a poquito, cuando lo sumas, claro, es un buen... Y Estados Unidos está viendo la manera de modificar esas cláusulas. Aparte del tema de los automóviles chinos que están en México. Invadieron. Que sí, pues lo podemos ver. Sí, sales a cualquier eje vial y dices, ¡ah, caray! Sí, autobuses Yutong, y bueno, y todos estos autos, los GM, o MG más bien, que muchos creen que están comprando General Motors, y en realidad son chinos, ¿no? Sí, y Trump, de hecho, en aquel debate con Kamala Harris amenazó respecto al tema de los automóviles chinos en México. Entonces, viene también esta cruzada en el sector automotriz para fortalecer al sector automotriz de Detroit, obviamente. Y bueno, tenemos otros temas, lo del maíz transgénico. Resulta que ya perdimos el caso, ya lo reconoció Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, y como ese, vienen otros casos como el tema laboral y bueno, el tema energético, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más que hablar de Trump 2.0, ya volvemos, no le cambie. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Temas que también importan, novedosos, sucedió ayer el cese al fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano. ¿Tiene algo que ver con el tema Trump? Bueno, yo quisiera señalar que Israel se vio muy empoderado por Trump en su primera administración. Recordamos que Trump movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y también negoció los acuerdos de Abraham. Y esos acuerdos de Abraham los negoció el yerno de Trump, que luego podríamos hablar de la función que tiene el yerno de Trump, porque él no tiene ningún nombramiento oficial y sin embargo tiene derecho de picaporte con el presidente, y eso es rarísimo. Eso es nepotismo según yo, pero bueno. El hecho es que se negociaron estos acuerdos de Abraham para que varios países árabes reconocieran al Estado de Israel. Hasta ese momento únicamente Jordania y Egipto reconocían al Estado de Israel. Después de los acuerdos de Abraham, Marruecos y otros países lo reconocen, pero el tema con los acuerdos de Abraham es que hicieron a un lado el tema palestino, ¿no? Entonces, una vez más. El tema palestino no es algo que particularmente le interese a Trump, porque eso desfavorece, según él, a Israel. Entonces, lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, cuando empezó toda esta cruzada de Hamas contra Israel, con los más de 1.500 muertos y demás, en un acto terrorista de los más devastadores de los últimos años, muchos lo interpretaron como una respuesta a los acuerdos de Abraham, y muchos decían que en realidad la crisis que vive ahora Medio Oriente es culpa de la administración Trump. Yo creo que sí. Trump querrá arreglar las cosas en Medio Oriente. Yo lo que creo es que
va a seguir favoreciendo a Israel y eso puede tener mucha resonancia en la región, podría exacerbar más el apoyo que Irán le da a Hezbollah, que le da a Hamas, los proxies, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo se desarrolla. Este cese al fuego es como una suerte de tregua, pero no es nada definitivo. ¿Cuántos cese al fuego no hemos visto en los que participa Israel que se rompen fácilmente? Sí, porque no cumplieron tal y dura 60 días. El tema de Ucrania y Rusia. Bueno, ese tema ese es interesantísimo. Y ahí está ya Zelensky coqueteando con Trump. Y hablando con él, pobre, porque la verdad es que Trump ya tiene muy en la mente que este conflicto termine. En un día, ¿o cuánto dijo? Dijo que en unas cuantas horas, 24 horas, no sé. Todo parece indicar que Trump está negociando con Putin, ¿sí? Hay un entendimiento entre ellos del que siempre también, lo hubo. Sí. Carecemos de más detalles, pero en la primera presidencia de Trump se reunían a puertas cerradas, solo estaban los traductores. Esto es muy sospechoso. No había nadie más presente. Entonces, ellos saben de qué hablan y Putin sabe cómo es que controla tanto al señor Trump. El hecho es que Trump parece que está dispuesto a favorecer a Putin en lo que sería el fin de la guerra en Ucrania. ¿Y esto qué implica? Bueno, varias cosas. Primero, bueno, yo creo que es difícil que Putin se quede con toda Ucrania, pero sí se quedará seguramente con la zona del Donbass, con Crimea, y seguramente va a querer por escrito garantías de que Ucrania no va a ingresar a la OTAN, porque este fue el origen del conflicto, ¿no? Entonces, por escrito, para que ya no haya dudas. ¿Qué va a pedir Trump a cambio? Bueno, yo creo que la tirada de Trump es tratar de romper la alianza Rusia-China. Eso es bien importante y va a ser muy crucial para la región. Es muy interesante porque la alianza de Rusia con China es muy incómoda para Occidente, obviamente para Estados Unidos, y Estados Unidos no quiere esa alianza. Ahora vamos a ver la reacción de Putin. A mí me parece que Putin es bastante astuto y no tan sencillamente va a concederle a Trump, pero creo que esos son los elementos, las cartas en la jugada. El tema Irán. Bueno, Irán fue muy hostigado durante la administración Trump y recordamos que había un pacto para tratar de transparentar lo que es el programa nuclear de este país. Este país no tiene armas nucleares, pero tiene un programa nuclear que eventualmente puede conducir a la elaboración de armas nucleares y ha recibido el apoyo bastante abierto de Rusia y sobre todo de China, ¿ok? ¿Qué va a pasar con Irán? Bueno, pues yo creo que la tirada de Trump es fortalecer a Israel para que contenga a Irán, justamente. ¿Y el futuro del multilateralismo, María Cristina? Porque siempre lo ha despreciado Donald Trump, empezando que no soporta estar subsidiando a la OTAN. Detesta a la ONU, ni hablar de los acuerdos climáticos. ¿Qué vamos a ver en los próximos 4 años en materia multilateral? Vamos a ver un momento muy difícil para la ONU. El próximo año la ONU cumple 80 años. Debería ser un momento de reflexión y un momento donde los países se sienten a negociar cómo dinamizar a esta importante institución. La realidad es que, recordando lo que fue la primera administración de Trump, Trump dijo que la ONU era cara, que estaba burocratizada, que no servía para nada y también se retiró de organismos multilaterales como la UNESCO en su momento, después Biden regresó a la UNESCO y amenazó con salirse, como lo comentamos, de la Organización Mundial de la Salud. No se salió, pero esta amenaza está latente. Estados Unidos sabe que requiere a la ONU para generar ciertos consensos. Sin embargo, este aislacionismo y nacionalismo, el MAGA de Donald Trump, creo que choca mucho con la percepción que tienen los internacionalistas dentro de Estados Unidos de que la ONU es necesaria. Trump no considera que sea necesaria. Eso es muy preocupante. Es más, cree que es un estorbo. Para los intereses instrumentales particulares de Estados Unidos, es un estorbo, dice Trump. Sí, tenemos ahí claramente a la que nombró como embajadora frente a la ONU, que fue tremendo nombramiento. Así es. ¿Qué crees que va a pasar en materia de migración, los flujos migratorios? Es una de las prioridades de Trump, lo ha señalado, lo hizo un tema toral en su primera administración, lo señaló en campaña y lo que podemos esperar es que se endurezcan los controles migratorios, las deportaciones y los castigos a México si, a juicio de Trump, México no está haciendo su parte en la contención. A juicio y humor, ¿no? En muchas ocasiones, claro, ¿no? Dependiendo cómo se despierte. Él no es institucional, o sea, la presidenta Claudia Sheinbaum no puede sentarse con Trump para negociar institucionalmente el tema migratorio, porque Trump no es así.
¿ok? Aparte de que es bastante misógino. Ese es otro problema adicional que hay que meterle a la ecuación. Entonces, va a ser difícil, va a ser muy difícil. Creo que todo va a ser a partir de decisiones que tome Trump, viscerales como es él, y nos vamos a tener que ir acomodando. Y la amenaza latente de Trump es sanciones, barreras comerciales, ¿sí?, contra México si México no hace lo que Trump juzga que es necesario para contener la migración. ¿Crees que vamos a tener que hacer lo que Trump crea que es necesario? Lo tuvimos que hacer en la administración de López Obrador, lo vamos a tener que hacer ahora. Sí. Suena feo, pero suena crudo, pero suena real. Yo quiero ser realista porque yo creo que el referente que tenemos son los primeros 4 años de Trump y fueron difíciles en estos temas, migración y fronteras. Recordamos lo del muro y demás. Yo creo que ahora veremos mucho más de eso. Una cosa, María Cristina, ¿tú crees que estamos subestimando a Donald Trump? Porque muchos hablan de él como un líder, pues, bravucón, visceral, muchas otras cosas, pero ¿crees que hay una estratega dentro de Donald Trump? Bueno, por ahí se estrenó una película recientemente que hablaba de The Brain Behind Donald Trump, pero al margen de eso, yo creo que Donald Trump representa el sentir de una parte al menos de los estadounidenses, una parte de los estadounidenses que sienten que las cosas van mal, que su bolsillo está resintiendo, digamos, la inflación, el costo de vida, personas que sienten que, bueno, los demócratas no supieron resolver los problemas y todo esto lo ha capitalizado Donald Trump. Hemos visto que la gente que más lo apoya es gente con un nivel educativo bajo, blancos, marginados, ¿no? Pero incluso Pero ya también, cuando ves el mapa de colores, pero dices, hay incluso muchos que también- votaron por él y tenían vergüenza de decirlo, pero que lo apoyan. pero también, digo, porque mucha gente decía, y los hispanos, y los asiáticos, y la población afro, también ellos lo apoyaron. ¿Por qué? Entonces, claro, porque sienten que los demócratas prometieron muchas cosas que al final no pudieron cumplir. Y eso lo capitalizó Donald Trump. La retórica de Trump, si te acuerdas, era, las cosas van mal. Todo el tiempo. Todo el Catastrofista, tiempo. Todo está mal. absolutamente. Bueno, su última amenaza, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Lo Si dijo. no votan por mí, Lo viene dijo. la guerra. Y eso vende y vendió bastante bien. Entonces es impresionante ver personas de origen mexicano que votaron por él y dicen, Donald Trump tiene razón. Puertorriqueños que celebraban en Miami, las escenas de las celebraciones en Miami de puertorriqueños a semanas de que A llamaron pesar de los la insultos, isla del basurero, La isla basura, dijo. es de no creerse. Bueno, pues eso te habla de la polarización social, pero de una estrategia mediática. Trump es un hombre de medios, sabe hablar ante los medios, sabe manejarlos. Entonces, creo que Kamala Harris entró tarde a la contienda, cometió muchos errores el Partido Demócrata, Biden se fue muy tarde. Quedó y chiquita también, ¿no? Quedó chiquita. O sea, porque en ciertos momentos decías, su único plus es ser mujer. Y además cuando la escuchaba se dedicó a defenestrar a Trump en lugar de explicar cómo iba a gobernar ella y cuál iba a ser su programa de gobierno. Entonces mucha En gente muchas dijo... ocasiones no lo tenía, ¿no? Porque si recuerdas esta entrevista con Fox News, la hicieron Sí. pedazos. Le fue muy mal, le fue muy mal. Un tema bien importante y son las declaraciones tan groseras que hicieron ayer en Canadá en contra de México. Terrible. ¿Qué está pasando ahí? No esperábamos ya- esta reacción de los canadienses. Bueno, viene un proceso electoral en Canadá, entonces también es un poco para consumo interno. Pero bueno, ayer fue el ministro de Comercio, ¿verdad? El que dijo que Que era ofensivo que los compararan. compararan con México. Bueno, está bien, señor. Y antes el gobernador de Ontario dijo que a México había que echarlo del Había que TEMEC echarlo y hacerlo un acuerdo bilateral. por la presencia china y porque China está triangulando vía México para introducir sus productos a los otros países miembros del TEMEC. Bueno, tenemos que ver que hay un contexto electoral en Canadá y entonces tenemos ahí también personajes, si no trumpistas, sí con una narrativa semejante a la de Donald Trump, porque ya vieron que la narrativa de Trump vende y vende bien, ¿no? Y pues también en Canadá hay un cierto fastidio con Justin Trudeau y los liberales y demás, entonces vamos a ver cómo termina de configurarse el mapa político en Canadá. La realidad es que los temas de política internacional sí están calando y los están usando personajes políticos y funcionarios de Canadá y le están haciendo mucho daño a la relación con México. Ahora,
Dicho esto, hay que decir que la relación con México entre canadienses y mexicanos ya traía un deterioro porque hasta visas no se impusieron, te acordarás. Por el abuso a estas peticiones de asilo. De asilo, ¿no? Y refugio y todo esto. Entonces ya arrastrábamos eso, pero ha habido muchos desencuentros entre el gobierno mexicano y el gobierno liberal de Trudeau. Y bueno, al final sí logramos tener algunas cumbres de América del Norte durante la administración Biden. Con Trump no hubo. No creo que vaya a haber ahora que regrese a la presidencia. Entonces eso es malo, Kimberly, porque las cumbres son importantes por las cumbres y la agenda de las cumbres, como la del G20, a la que fue la presidenta. Afortunadamente. Afortunadamente, y está bien que se vea México y que haga acto de presencia en estos foros, pero también son importantes por las reuniones bilaterales. Sobre todo. Porque ahí es donde puedes ventilar las broncas, ¿no? Y decir, a ver, tú dijiste esto y yo quiero que negociemos sobre esto, y ahí lo vas resolviendo. Pero el hecho de que no vayamos a tener cumbres trilaterales en medio de esta crisis de la relación México-Canadá y México-Estados Unidos, sí vaticina un escenario terrible para México. Es correcto, se nos acabó el tiempo. Me gustaría mucho que nos acompañes el día que toma posesión Donald Trump para analizarlo. Gracias como siempre, María Cristina Claro Rosas. que sí. Gracias por habernos acompañado. Quédese en Canal 22.